Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Sofía y en esta ocasión voy a estar haciendo un video acerca de cómo escribir un libro de relatos entrelazados. Y hace mucho tiempo que no grababa video, de hecho creo que el último que grabé así con este formato fue el año antepasado, probablemente. Probablemente el año pasado solo grabé un blog y extrañaba mucho hacerlo. Tuve mensajes de personas pidiéndome que haga un video con respecto a este tema, así que eso es lo que vamos a estar haciendo hoy día. Y para no hacer la introducción tan larga, vamos a comenzar. Bueno, como quizás algunos ya saben, yo escribí un libro que autopubliqué el año antepasado, que es Antes de la cosecha. Son 14 cuentos otoñales, relatos básicamente. Siento que la palabra cuento a veces suena un poco como si fuera un libro para niños. Y de hecho muchas personas pensaron que eso era mi libro, que era un libro de cuentos infantiles. Y no, son relatos. Así que en este video voy a estar hablando de relatos como tal, pero en realidad es un sinónimo de cuentos. Y hay varios libros que yo fui conociendo a medida que escribía el mío, porque igual me gustaba mucho saber cómo otros autores habían enfrentado el tema de escribir un libro de relatos, que ya se sale mucho de lo que es una novela. Yo estaba muy acostumbrada a las novelas, a los fanfics, a los libros de relatos no tanto, así que estoy investigando, también leí unos cuantos y les voy a hablar un poquito de algunos libros de relato que sí se parecen un poco al mío en el sentido de que las historias están entrelazadas. Por ejemplo, tenemos Hungry Hearts, que son varios relatos escritos por distintos autores. Todos son relatos que tienen que ver con un pueblo donde hay muchos restaurantes, muchos carritos de comida. Como que este pueblo se caracteriza mucho porque los habitantes tienen locales de comer. Es como un pueblo donde tú vas a conocer distintos tipos de comida de distintas culturas, distintos países. Hay comida árabe, comida china, comida italiana. Es como que todos los habitantes tienen esta peculiaridad, donde viven en un pueblo que está muy enfocado en la parte de la comida. Los cuentos no están tan entrelazados entre sí, pero sí los personajes se repiten un poco de cuento en cuento. Después tenemos La muerte viene estilando, que me encantó este libro, es un libro de un autor chileno. Y este libro en realidad son cuentos que suceden en un pueblo costero. Son relatos que ocurren en un pueblo costero, entonces sí se entrelazan un poco, hay personajes que se repiten, pero cada uno mantiene su independencia del otro, aunque hay unos cuantos que sí están muy entrelazados. También tenemos Winnersburg, Ohio, que es un libro donde hay 22 relatos, todos ocurren en un pueblo también costero, pero este es Winnersburg. Un libro que se llama Olive Kitteridge, que creo que también se basó para hacer una serie. Y este es sobre un personaje que se llama Olive, pero el libro está creado a partir de relatos de distintas personas que conocen a Olive. Entonces al final como que el libro se centra más en ella. Y también hay un libro llamado A Visit from the Goon Squad, que es un libro que narra como distintas cosas vividas por amigos desde que son adolescentes hasta que son adultos. Entonces sí están entrelazados, pero no sé hasta qué punto. Yo no he leído este libro. Y bueno, por supuesto tenemos Antes de la cosecha, que es un libro de 14 relatos otoñales. Todos ocurren en un pueblo ficticio que es Willowhorn, que está en Massachusetts. Y cada cuento está narrado por un personaje distinto. Pero todos se entrelazan un poco entre sí porque ocurren dentro del mismo pueblo. Los personajes obviamente que se repiten, donde algunos personajes son los protagonistas, en otros cuentos pasan a ser un personaje secundario o incluso un extra, simplemente son nombrados pero en realidad no tienen tanto peso dentro del relato. Y bueno, en este video quería comentarles distintos puntos que creo que son muy importantes si ustedes también quieren escribir un libro de relatos, si están interesados. Como les dije, esto es muy distinto de una novela donde nos centramos totalmente en una historia, en una trama en particular. Bueno, algunas de las cosas que tienen que tener en cuenta si quieren escribir un libro de relatos es primero tener una temática. Siento que es muy importante saber exactamente cuál es la temática del libro que están escribiendo,
Por ejemplo, la temática puede ser todo alrededor de un tema, como en el caso de Hungry Hearts, todos los cuentos o todos los relatos de ese libro estaban enfocados en la comida. Entonces los personajes hablaban o las cosas que sucedían transcurrían en el entorno de un restaurante, en el entorno de alguna preparación. En mi libro todo se centra en el otoño. No es que el otoño sea como un personaje, pero sí pareciera un poco que es un personaje más dentro del libro. También la temática puede ser alrededor de un personaje. Puede que en realidad la temática central sea un personaje dentro de los relatos, pero que está siendo quizás descrito o hablan de él otros personajes del libro. También puede ser que todo esté basado en un pueblo. Entonces todos los personajes viven en un mismo pueblo, en una misma ciudad, o pueden ser cuentos donde todos los personajes son los estudiantes de un colegio, por ejemplo, o las personas que están en una misma empresa, en un mismo trabajo. Pueden haber muchas temáticas ahí yo les diría que ustedes jueguen con algo que a ustedes les gusta. En mi caso a mí me gustaba el otoño, las historias que ocurren en pueblos pequeños, entonces obviamente que mi libro lo quise basar de esa forma, pero en el caso de ustedes puede ser otra cosa que a ustedes les llame la atención, pueden ser, no sé, historias de jugadores de un equipo de fútbol, pueden ser historias sobre todo el elenco que va a participar en la obra de un musical o de bailarinas, elenco de bailarinas que van a estar haciendo el lago de los cisnes, y cada historia relata un poco sobre cada una de esas bailarinas. Ustedes pueden jugar con eso, hay mucha libertad, hay muchas temáticas, pueden ser solo cuentos de amor, solo cuentos de terror, solo cuentos de misterio, pero la idea es que quizás se puedan entrelazar un poco de alguna forma. Entonces, para poder entrelazar a estos relatos tienen que pensar qué une a los personajes. Como ya les dije, puede ser una temática en particular, un lugar, un hecho, algo que pasó, pero no tienen que perder de vista que cada relato es independiente del otro. Por lo tanto, sí es bueno que cada relato tenga que ver con otro, porque se necesita que haya coherencia dentro de este libro de relatos, pero también es importante que cada uno pueda subsistir por sí mismo y que cada uno tenga su propio peso dentro de la historia común, donde van a salir todos los personajes probablemente, o el libro final. Es importante que cada cuento, cada relato sea interesante de leer, tenga peso, tenga una buena trama y que los personajes estén bien construidos. Eso es muy importante. A veces uno con tantos personajes puedes perder un poco de vista las cosas, o puedes hacer que algunos personajes se parezcan entre sí. Es muy importante que vean que cada personaje tenga su propia personalidad, sus propias metas, sus propios desafíos, sus propios problemas, las cosas buenas, cosas malas. Cada personaje tiene que tener eso. Traten cada cuento como una obra por sí misma, una obra completa. Y ya después obviamente que tiene que tener coherencia para que forme parte de un mismo relato grande, que el relato grande sería el libro como tal. No se olviden de darle una voz propia a cada personaje, que cada personaje tenga su propio estilo. Van a haber personajes que quizás van a jugar mucho con las metáforas, o personajes que van a ser mucho más serios, más fríos para expresarse. Van a haber personajes más chistosos, van a haber personajes más introspectivos, personajes más ligeros al pensar, quizás que van a ser más prácticos. Entonces jueguen con eso, piensen bien cómo quieren que el personaje se exprese, cómo quieren que haga todo lo que hace en el día a día y cuál es la historia personal de cada personaje. Eso es muy importante también, que otros personajes están alrededor de este en particular, el que están escribiendo. Entonces yo les recomiendo mucho que presten atención a eso. Cómo entrelazar las historias entre sí puede parecer difícil, pero en realidad yo por lo menos lo veo como algo muy entretenido de hacer, y es básicamente buscar detalles que entrelacen las historias. No tiene por qué ser partes muy grandes de la trama, no tiene por qué ser algo tan importante, porque al final del día cada cuento queremos que subsista por sí mismo. Entonces si un detalle muy grande después también es un detalle muy grande en otro cuento, y en otro cuento ya es el mismo detalle en todos los cuentos, quizás se termina formando algo extraño. Quizás lo mejor es simplemente usar detallitos. Por ejemplo, en mi libro hay detalles como que en un cuento unos estudiantes
tienen que hacer pruebas por Noche de Brujas y una de las pruebas es robar un gato de otro personaje. En otro cuento mostramos cómo este personaje ve que los chicos parece que quieren robar su gato, están molestándola y parte el cuento desde ahí y luego ya nos vamos por una dirección totalmente distinta. En un cuento vemos el romance de una chica, es un romance muy prohibido y alguien le cuenta después a su padre que la vio con esta persona con la que no puede estar, pero en otro cuento nos enteramos quién es el personaje que dijo a su padre de esta chica que ella tenía un romance prohibido. Y son detalles muy sutiles, detalles que quizás los lectores no se van a dar cuenta al tiro o quizás sí. También pueden ser detalles más fuertes, detalles un poco más importantes que sí tengan peso en la trama, pero la idea es que jueguen un poco con eso, que pueden ser detalles importantes o detalles más sutiles, porque es bueno tener ambas cosas dentro de un mismo libro. A pesar de que cada relato es independiente, también cuiden que se sienta coherente dentro del mismo universo, que sea un relato que al final del día sí uno sienta que estás leyendo algo que tiene que ver con el relato que viene a continuación. Yo lo que hice en algunos relatos es que los fui uniendo, el final de uno se unía con el inicio de otro. Por ejemplo, el penúltimo cuento, el penúltimo relato de mi libro empieza con un diario de vida, porque una chica recibe el diario de vida de su abuela de cuando era más joven. Entonces ella empieza a leer lo primero que escribió su abuela en el diario de vida y ya en el siguiente relato saltamos de lleno al diario de vida de la abuela. Entonces ahí vemos todo lo que ella escribió. Otro cuento que escribí es sobre una mujer que es escritora fantasma y está escribiendo el relato de una leyenda y el cuento de ella termina con un pedacito de la leyenda que está escribiendo y el siguiente relato es la leyenda completa. Entonces ahí yo fui uniendo algunas cosas, igual el cuento que viene antes, que es el de los estudiantes que estaban haciendo la búsqueda de Noche de Brujas, también se une inmediatamente con este. Y así hay varios cuentos que se unen un poco, hay otros que no se unen de manera inmediata y el lector lee un cuento muy al inicio del libro y luego al final se conectan de alguna forma, que eso es lo que estoy haciendo para mi segundo libro, la segunda parte de Antes de la cosecha. Hay un cuento que está narrado por una chica de universidad, una chica universitaria, donde ella menciona a su madre muy al inicio del cuento. Todo este relato es sobre ella, sobre la protagonista, pero cuando ya llegamos al final del libro, el penúltimo relato está escrito desde la perspectiva de la madre de esta chica cuando era joven. Entonces ahí podemos entender un poco por qué la relación de la protagonista con su madre es un poco difícil quizás, porque la protagonista la ve de cierta forma. Así que eso es lo que yo hice por lo menos con mi libro. Obviamente que hay mucho más que podría decirles, podría hablarles de cada relato, de cómo se entrelazan unos con otros, pero sería un video muy largo y prefiero dejarlo hasta ahí para no aburrirlos. Pero básicamente les recomiendo eso. Para recapitular, piensen en una temática que les interese, puede ser lo que sea, la temática que sea. Piensen qué va a hacer que estos cuentos se entrelacen, si va a hacer que todos los personajes se conocen entre sí, o todos los personajes pertenecen a un mismo rubro, o todos los personajes pertenecen a un mismo pueblo. Quizás no todos los personajes se van a conocer, pero sí los cuentos pueden estar entrelazados a través de detalles, como les dije. Cuiden siempre que, a pesar de que todos los relatos formen parte de un mismo universo, que también puedan ser leídos de manera independiente y sean interesantes de manera independiente. También que todos los personajes que sean protagonistas de los relatos tengan su propia voz narrativa, su propio estilo, su propia personalidad, y que uno no diga, uy, el personaje de este cuento como que se me hace que es muy igual al de este otro cuento, porque puede pasar que dos personajes sean, por ejemplo, muy introvertidos, ambos son introvertidos, pero sí es importante que ustedes puedan marcar de alguna forma la diferencia entre ellos y decir, ok, estos dos personajes, que cada uno tiene su cuento o su relato, son ambos introvertidos, pero ¿qué va a ser diferente a este personaje de este? Tal vez esta persona es introvertida, pero melancólica también, y este personaje es introvertido, pero muy alegre. Entonces, eso los diferencia en realidad. Y por último, pero no menos importante, jueguen. Yo creo que eso es lo más divertido de escribir
un libro, de cualquier tipo de libro que sea, puede ser un libro de relatos o una novela, pero siempre jueguen. Yo creo que eso es lo más interesante, es tratar de ver qué les interesaría a ustedes leer. Si sienten que un cuento está un poquito flojo, revísenlo nuevamente, vean qué pueden cambiar. A veces editar una novela se hace un poquito pesado porque uno cambia un pequeño hilo de las cosas y se puede cambiar toda una escena, todo un acto, pero en libros de cuentos a veces es un poquito más simple, pero al mismo tiempo no dejen de pensar que si cambiaron algo importante de un relato que se unía con otro relato, tienen que después cambiar eso en el otro relato. Entonces siempre traten de que sea todo cohesivo. Si en un relato dijeron que un personaje, no sé, es pelirrojo, después en otro no pueden decir que el personaje ahora es rubio, a menos que se haya teñido el pelo. O si en un cuento dijeron que un personaje hizo tal cosa en un año específico, cuiden esa misma fecha que en otro relato si se menciona, mencionen esa misma fecha o mencionen algo que tenga que ver con lo que dijeron en este otro, porque si no, no hay concordancia y eso es muy importante mantenerlo. Sabemos que los lectores siempre están pendientes de los detalles, entonces sí se van a dar cuenta si de repente hay cosas que no concuerdan, personajes que estaban en un lugar en una cierta fecha y en otro relato ya no están ahí, entonces ¿por qué no están ahí? Eso es muy importante que lo cuiden. Y creo que eso es todo por el video. Espero que les sirva mucho, espero que los ayude un poco a aclararse si es que quieren escribir un libro de este tipo. Y si tienen cualquier pregunta pueden hacérmela abajo en los comentarios del video. Yo los voy a estar ayudando y respondiendo apenas vea la pregunta. Y eso es todo, espero que tengan un lindo día y nos vemos en un próximo video en el canal. ¡Chao!